Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Blood Flowers. Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvides verlo hasta el final y suscribirte. Esperamos 1000 me gusta para Little Carabey. Zebair llama a Baran. Te llamé para agradecerte. Dice que me hiciste un favor al entregarme a mi padre. Entonces, querías que tu fin estuviera en mis manos. Zebair dice, ¿no tienes miedo? Dice que los Carabeys no desaparecerán con los hombres que reúnas. Baran dice que eres un cobarde. Dice que no tengo nada que ver con cobardes. Zebair dice que no soy un cobarde. Baran dice que es una oportunidad para ti. Él dice que vengan ante mí uno a uno. No hay ningún sonido de Zebair. Baran dice que tienes miedo, mira. Dice que si reúnes coraje, puedes volver a llamarme. Dylan llega a Baran. La voz le pregunta a Baran, ¿pasó algo que te molesta? Por otro lado, Zebrille y Zebdet se encargan del bebé. Los invitados vendrán a Zebrille. Dice que hay que comprar golosinas. Zebdet dice que puedo manejarlo. Arun y Jasmine dicen que manejaremos este asunto juntos. Van de compras juntos. Dylan le pregunta a Baran qué pasó. Baran dice que hay un problema pero que lo solucionaré. Baran pregunta ¿por qué viniste? Él pregunta ¿hay algo que quieras para cenar? Baran responde que no hay nadie. Baran señala a Kudret y Frat en el pasillo. Lo llama a su estudio. También llaman a Cian. Dylan, te conozco bien. Dice que no es un asunto sencillo. Dice que hay un problema, lo entiendo. Le muestra a Zebair la caja que envió. Dice que mató a su padre. Baran dice que debería haberme encargado de esto. Dice que tenemos que encontrarlo primero. Nadie saldrá de la mansión. Nadie debería decirle nada a la gente de casa. Dice que solucionaremos este problema sin que nadie salga herido. Cian y Frat también apoyan las palabras de Baran. Él dice que estamos contigo. Gul y Kader vienen a Dylan. Lo felicita por su sobrino. Frat llega a la sala de estar. Les dice que deberían posponer sus visitas de vacaciones. Arun y Jasmine completaron las compras. Jasmine, estábamos hablando de algo antes de dar a luz a Arun. Arun, no hablemos. Dice que esto debe ser una señal. Dice que mientras hablamos algo nos pasa. Dylan llega a Baran. Él le dice que necesitas descansar. Baran, ya estoy descansando. Él dice, descanso cuando te miro. Dylan dice que tienes razón en esto. Él dice, siempre que quiero paz, te miro a los ojos. Baran responde, entonces estos ojos están a tu disposición. Luego se abrazan con palabras de amor. Suena el teléfono de Baran. Preparamos el collar. La familia Carabey está reunida en el salón. Azade quiere hacerle un regalo al sobrino de Dylan. No aceptarán mi regalo. Pero dice que será mejor así. Se entiende que donó al niño con Ame. Dylan está muy feliz. Dice que le diré esto a mis hermanos. Suena el teléfono de Baran. La persona que llama es Zebair. Has perdido la paz después de las últimas actualizaciones. Zebair dice, ¿cómo puedo saber que vendrá solo? Baran dice todo lo que yo digo. Hago lo que digo. Solo yo soy suficiente para ti. Además, sé que no vendrás solo, dice. Luego dice que acepto tu oferta. Se ponen de acuerdo para mañana. Frat llega a Baran. Baran narra las conversaciones. Frat dice que no puedes ir solo. Baran, iré solo. Dice que tampoco se lo dirás a nadie. Aunque Frat intenta hablar, Baran responde que no. Zebair y Zebdet están agotados de tener que lidiar con el llanto del bebé. Dylan se da cuenta de que Baran está molesto. Aunque Dylan pregunta, Baran le dice que simplemente esté con él. Él dice, quédate conmigo y dame fuerzas. Baran dice que la pesada atmósfera de venganza de Dylan en la mansión se ha disipado. Dylan dice que todo lo que vivimos contigo fue un cuento de hadas. Baran dice que tú eras el cuento de hadas. Dylan dice que si decidieras matar, no podríamos hablar de un cuento de hadas. Baran recuerda los buenos y malos momentos que pasó con Dylan.
Su boda, el tiempo que perdió, el día que lo encontró por primera vez, el momento en que Dylan fue llevado al suicidio, las noticias del bebé. Frat y Gul también charlan en sus camas. A la mañana siguiente, Baran observa a Dylan. Dylan pregunta ¿por qué no dormiste? Baran dice que te miré. Dylan, durmamos un poco más. Dice que tú también descansarás. Baran dice que de ninguna manera. Y añade, tengo que irme. Dylan dice que me gustaría poder ir yo también. Baran dice que no tardaré, que volveré. Arun programa una cita y un plan sorpresa para Jasmine. Dice que ahora es el momento de hablar. Dylan llega a la sala de estar. Él pregunta, ¿has visto a Baran? Encuentra sospechoso el comportamiento de Frat y Baran. Mientras Baran está en el jardín, Dylan lo observa. Algo salió mal. Baran se da cuenta de lo que Dylan notó. Mientras tanto, dentro Cian se quejaba de la comida. Frat llega a Baran. Dice que no creo que venga solo. Al contrario, Baran dice que vendrá solo. Llegará a un acuerdo consigo mismo. Por eso vendrá solo. Frat quiere detenerlo. Baran dice que si algo me pasa, mi tribu y mi familia te serán confiadas. Cuando Frat se niega, dice que sigue siendo el jefe de esta tribu. Él dice lo que yo digo. Zebdet y Zebrille están bajo el dominio del bebé. Cuando Baran está a punto de abandonar la mansión, Dylan se acerca a él. Él dice, ¿cuándo volverás? Baran dice lo antes posible. Dylan dice que no abriré el paquete hasta que vengas. Baran mira a su bebé y le dice que cuide a su madre hasta que yo venga. Hassan informa a Zebair. Baran dice que vendrá solo. Dice que sabía que Zebair Baran se marcharía en paz. Dice que no se espera nada más de Karabey. Dylan ve a Frat. Él dice, ¿de qué estabas hablando? Frat lo ignora. Mi hermano se fue sin que Cian nos dijera nada. Dice que debe estar ocultando algo. Kudret dice que tienes razón. Dice que esto no es lo que se debe hacer en este momento. Mientras tanto, Frat llama a Akif. Él le contará lo sucedido y le pedirá ayuda. Dylan escuchará esta conversación detrás de la puerta y comenzará a preocuparse. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.